La nómina de pago es un documento que se elabora con el fin de tener un control de los empleados que se tienen, cuáles son los cargos, cuál es el nombre, cuál es la cédula, cuánto gana y los diferentes descuentos que se le deben hacer al mismo dentro de la empresa. Como dice acá en la definición, la nómina de pago es un documento que se utiliza para contabilizar el valor bruto y neto devengado por cada empleado. En este documento se reflejan los diferentes apartados que contribuyen al salario del trabajador. El contenido de la nómina de pago debe incluir el nombre de la empresa, el título del documento, la fecha, nombre de los trabajadores, número de cédula, cargo que ocupa, el detalle de los ingresos, comisiones, horas extras, combustible, detalle de las deducciones, que son que marcan bien, que son los que marcan el salario bruto. Después de que tenemos las deducciones, ya sabemos cuál va a ser el salario neto, pues a este salario bruto se le va a descontar todo esto. Entre esas deducciones tenemos la seguridad social, el impuesto sobre la renta y otros tipos de deducciones como son adelantos del salario, préstamos a los empleados, entre otras cosas. También debemos colocar a ese documento el lugar de emisión y la firma y sello de la empresa. Bien, como decía hace un momentico, el salario bruto es el salario antes de todas las deducciones. Cuando tenemos el salario bruto, por ejemplo, una persona gana a 11,700 pesos, ese es su salario bruto. Ya después que hacemos las deducciones de la TSS y otras deducciones que tengamos que hacer, entonces ahí pasa a recibir su salario neto. Algunos de los descuentos que se le hace a una nómina en República Dominicana, tenemos la SFS, que es el Seguro Familiar de Salud, AFP, que se refiere al Fondo de Pensiones, y el ISR, que se refiere al impuesto sobre la renta, que aplica a salarios que van desde 34,000 en adelante. Bien. Algo para recordar es que los únicos 3 ingresos que aplican para el cálculo de los descuentos de la seguridad social son sueldos y salarios, vacaciones y comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el sueldo de Navidad no aplica, que las bonificaciones tampoco aplican. Estos quedan exentos de hacerse los descuentos de la seguridad social. Esto según la resolución de 7203 de la TSS. El seguro familiar de salud es un derecho de recibir atención médica en caso de enfermedad o accidente. Esto cubre las consultas, tratamientos, medicamentos y debe incluirse en este, por ejemplo, si soy yo quien soy la titular, este seguro va a incluir a mi cónyuge siempre que se haga el debido registro, a mis hijos e hijastros menores de 18 años o menores de 21 si son estudiantes, o sin límite de edad si son discapacitados. Ojo con esto, cuando tenemos hijos o un hijastro que es discapacitado, no hay límite de edad para tenerlo en el seguro. Podemos incluir a nuestros hijastros o nuestros hijos, pero para esto debe hacerse los debidos trámites. Por ejemplo, nosotros arrastramos a nuestros hijos directamente, pero a nuestro cónyuge tenemos que incluirlo. No siempre hay un papel que diga que son esposos o nuestro empleador no sabe, pero por eso debe hacerse un debido registro al momento de esto. La administradora de fondo de pensiones, ustedes saben que el fondo de pensión es un descuento que se hacen a los sueldos con el fin de cuando lleguemos a la edad de ser pensionados, contemos con un fondo que nos va a ayudar a mantenernos ya cuando estemos mayores. Los beneficios que cubren por retiro de vejez, discapacidad y sobrevivencia abarcan trabajadores urbanos y rurales, trabajadores dominicanos residentes en el exterior, desempleados, discapacitados e indigentes. Y todo esto se hace con disposición de la ley. Vamos a ver ahora los topes para el cálculo de la TSS a asalariados.
En esta parte aparecen los topes hasta ahora 2021. Recuerden que todos estos topes van a variar a partir del 1 de enero del 2022, pues se hizo una nueva resolución donde cambiaron todos los salarios mínimos, por ende estos topes varían. Bien, el descuento por el seguro familiar de salud que se le hace al empleado es de un 3.04% y la empresa paga un 7.01%. El salario mínimo hasta 10. El tope para el descuento es del salario mínimo hasta 10 salarios mínimos. Es el máximo que se puede incluir para el descuento del seguridad, de la seguridad, del seguro familiar de salud o de la seguridad social. Entonces, cuando hacemos el cálculo del salario mínimo, que en este caso todavía es 3.482 por 10, nos llega a 134.820. Este es el tope hasta el cual podemos hacer el descuento de aquí. Si una persona gana más de 134.820, no se toma en cuenta eso en total, se toma en cuenta hasta 134.820. Para el fondo de pensiones, la empresa paga un 7.10% y el empleado se le retiene un 2.87% y el tope es hasta 20 salarios mínimos. Entonces, si tengo 20 por 13.482, hace un total de 269.640. Si gano menos de ahí, lo tomo así. Vamos a imaginar que el sueldo que gano son 150,000 pesos. Entonces, yo hago el cálculo de 150,000 por estos 2%. Pero si gano más de 269.640, tomo como base el tope permitido por la ley. Y para el riesgo laboral, o ARL, se toma en cuenta el porcentaje y solamente lo paga la empresa dependiendo del riesgo de la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar, vamos a decir, en una farmacia vendiendo medicamentos que trabajar en una fábrica de metal o que trabajar en una vidriera o que trabajar en una cementera. Entonces, el riesgo laboral va de 1% a 1.5% dependiendo el riesgo que se implique para la empresa. El tope de esto es solamente hasta 4 salarios mínimos. Si su salario pasa de 53.928, que es hasta ahora el tope, o sea, cuando llegamos a 4 por 13.482, nos da el tope 53.928. Si pasa de ahí, ya usted debe tomar en cuenta solamente el tope del mismo. ¿Alguna duda? Pues continúo. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar con esta parte. Tengo un ejemplo donde me dice qué es correcto y qué no es correcto. Si un empleado percibe en un mes 200,000 de salario, más 50,000 de comisiones y por pago de vacaciones 30,000, eso me hace un total de 280,000. Debo determinar el SFS, debo determinar la AFP y debo determinar el riesgo laboral de salud. El cálculo correcto de la SFS es primero el aporte del empleado, que es, como se ganó 280,000, tomo el tope salarial. Mi tope son 134.820, entonces esto por 3.04 y me da lo que debo retenerle al empleado. Para el empleador igual tomo el tope por 7.09 y eso es lo que el empleador debe pagar por este empleado. Para el AFP, que es el fondo de pensiones, el cálculo correcto es, si el sueldo es de 280,000, voy a tomar el tope también. Entonces tomo 269.640 por el 2.87 y por el 7.01, el aporte del empleado y el aporte del empleador. Y continúo con el último de los tres, que es el CISAL-RIL o el seguro de riesgo laboral, que es la contribución solamente del empleador. Tomo el tope, que son 53.928 por 1.10%.
Espero que estén claros hasta ahí. Entonces voy a pasar a la parte de la práctica que tiene que ver directamente con esta parte para mostrarles. Y nuestro primer tema de la práctica es el cálculo de la TSS. Entonces, aquí, vamos a ver, cálculo TSS. Bien, aquí, a ver. Disculpen, a ver, no, mira. Ok, el tema 1, cálculo de la TSS. Dice que debemos preparar una nómina de pago y que debemos realizar los cálculos de la seguridad social por las contribuciones del empleador, así como las retenciones a los empleados en base a los salarios de los trabajadores. El primer empleado es el empleado A con un salario de $150,000. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta cuáles son los topes para cada uno y cuál es lo que debo retener al empleador y que debo retener al empleado. El SFS que el empleador debe atribuir o debe contribuir es de un 7.09. Vamos a ponerlo aquí para no olvidarlo, 7.09% es el aporte del empleador. Entonces, al empleado A debemos hacer el siguiente cálculo. Debemos determinar cuál es el salario. Como tengo 150,000 y dijimos que el SFS no es hasta 150,000, vamos a ver cuál es el tope. Vamos a buscarlo. Entonces, vamos buscando por aquí. Para el SFS dice que son 134,820. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a hacerlo usando Excel. Pongo 134,000. Perdón. Entonces voy a colocar que esto es igual a 134,820. No recuerdo, vamos a ver. Sí, 134,820. Por un 7.09%. Entonces, ahí me da el total. Vamos a ver si le cambio el formato para que esté, a ver acá. Ok, ahí cambió. Bien, entonces lo que hago es determinar cuánto es el total para este empleado, tomando en cuenta que el SFS es un 7.09% del total del salario. Entonces, con el segundo empleado que gana 65,000, pues como ahí no excedo del tope, hago lo siguiente, pongo 65,000 por 7.09% y le doy un enter. No me lo calculó, me faltó el igual. Bien, igual a 65,000 por un 7.09% y le doy un enter y ahí me coloca el total de ese cálculo. Con el de 52,000 igual hago lo mismo. Si lo quieren hacer manual, igual lo pueden hacer manual. Lo que tienen que hacerlo en la calculadora, ponen 52,000 por 7.09. Recuerden que estamos calculando el SFS. Y ponemos el monto que nos da. Para este empleado que gana 280,000, el monto sería igual al del salario A, porque recuerden que tenemos un tope de 134,820. Y para el de 19,000, tomamos en cuenta los 19,000 completos.
Con la AFP, vamos a buscar cuál es el monto que se debe usar, que se debe utilizar. Ok, el AFP para el empleador es de un 7.10%. Entonces, me voy a mi plantilla de nuevo. Para la AFP, entonces, tomo en cuenta que para la AFP el salario es hasta 53,000. Vamos a poner el monto aquí. La AFP es de un 7.10% para no olvidarlo. Entonces, vamos a ver cuál es el salario tope que se usa para la AFP. Para la AFP, el tope son 269,640. Y ese tope solamente lo tomaríamos en cuenta para el último que pasa de ahí, que es el de los 280,000. Vamos a colocar aquí. Entonces, 269,640. 269,640. A poner igual, no se me olvida, entonces no lo puedo hacer. 269,640. Esto lo multiplicamos por el 7.10%. Le damos un enter. Ok. Ahí ya me puso el total, que es, vamos a colocarlo en moneda, el total de 269,640 por el 7.10% me da esto. Estas que están aquí, todos son sueldos por debajo de los 269,000. Por ende, por ejemplo, aquí yo tomo en cuenta, vamos a darle igual, le coloco los 150,000. Lo voy a multiplicar por el 7.10% y le coloco un enter y ahí me da el monto total de este cálculo. Recordar que lo pueden hacer de manera manual e igual funciona. Todos los que quedan por debajo del tope de la AFP es igual. Ahora, para la el CISARRIL o el seguro de riesgo laboral, aquí pues, tenemos que es un 1.3% el total. Y vamos a mirar de nuevo en la guía cuál es el monto que podemos usar para el seguro de riesgo laboral. Entonces me dice que es un 53,928 el monto tope que debo usar, 53,928. Entonces aquí debo poner 53,928 por el 1.3%. Y voy a colocarme de este lado para colocar el signo de igual, porque si no, no me resulta. Entonces le doy un enter y ahí me queda calculado cuánto es el riesgo laboral que se debe pagar por este empleado. Igual, por cada uno por este que excede los 53,000, este va a ser por 52,000 y este por 19,000, pero todos los que excedan del 53,928 debe hacerse el cálculo en base a ese monto. Aquí vamos a hacerlo porque está facilísimo, ¿verdad? Entonces coloco 52,000, le coloco el por el 1.3%, le doy un enter y ahí está el monto que se debe pagar por el seguro de riesgo laboral de este empleado, que en este caso es el empleado C. Igual por el empleado E, lo hacemos en base a los 19,000. Ahora vamos a ver cuánto se le retiene al empleado. Igual al empleado debemos tomar los topes que se tomaron en cuenta para hacer los cálculos, pero tomamos en cuenta que para el SFS, aquí el empleado solamente paga 3.04%. Y para la AFP, el empleado paga 3.08%. A ver. Aquí.
El empleado, 2.87%. Paga el empleado en la otra aquí. 2.87% es lo que atribuye, se le retiene al empleado. Bien, pues los montos serán igual, los montos topes, como lo hicimos con el aporte, el aporte al empleador. Entonces, vamos a colocar aquí, el tope son 134.820. 134.820. Vamos a colocarle el igual para que nos pueda hacer el cálculo. Ponemos igual. Entonces lo multiplicamos por el 3.04% y ahí tenemos el monto que se le va a retener al empleado. Entonces en la AFP le vamos a hacer la retención del monto total, porque recordemos que el monto tope para la AFP son 269.820, por lo cual los 150.000 están dentro del rango. Entonces colocamos 150.000 por el 2.87%, damos un enter y ahí tenemos el monto. Deja eso, Jade. Entonces, aquí abajo, ¿qué hacemos? Colocamos el signo de igual y vamos a sumar esto. Vamos a sumarlo cada uno para saber de cuánto es la retención total, tanto para el empleado como para el empleador. Entonces, para el empleado A, con mi aporte como empleador y el aporte de el empleado, el total que yo debo pagar a la TSS es de 29.313,33 centavos. Y es lo mismo que vamos a hacer con cada uno de estos empleados. Vamos a mostrar una plantilla terminada con este punto. Por si acaso alguna duda. Aquí está. Entonces, bien, aquí lo tengo. Entonces aquí tengo cada uno de los aportes. Aquí hay algunos montos que están errados, porque por ejemplo aquí yo tengo solo un 1%, por eso me varía toda esta parte. Aquí vemos que este monto y este monto es igual, porque tomamos en cuenta que para los dos tomamos 134.620. Aquí tomamos el monto total, aquí tomamos el monto total y aquí también. Entonces, llenamos todo con los cálculos correspondientes y entonces sumamos todas las casillas y nos va a dar el monto aquí abajo. Ahí lo vemos. Vamos a ver la parte de la actividad para la realización de la nómina. Tenemos aquí 3 empleados, los cuales debemos trabajar en la nómina. Debemos colocar los nombres, debemos colocar los cargos, los códigos, sueldo y todo lo que corresponda a estos empleados. Entonces, tenemos la hoja que dice nómina y la hoja que dice actividad. Bien, entonces vamos a la nómina. Después que revisamos, vamos a la nómina. Y en la nómina debemos colocar cada uno. Aquí ya yo tengo adelantado, tengo a Andrés Rosario, Rafael Adames y Carla Ramírez, cada uno con sus cargos. Ahora vamos a colocar los sueldos de cada uno. Vamos a ver aquí. El sueldo del primero es 175.000. Pues me voy aquí y lo coloco. 175.000. Vamos a ver si este tiene comisión. Solamente tiene el sueldo, no hay comisiones. Con el segundo empleado dice que tiene 45.000 como sueldo y tiene vacaciones por 26.500. Entonces nos vamos a la nómina. Le colocamos 45.000 en el salario.
Y vamos a ver si tengo la parte de las... Bueno, vamos a cambiar donde están las horas extras, como ninguno tiene hora extra, y vamos a colocar aquí vacaciones. Entonces, le vamos a colocar el monto de vacaciones. Acá, las vacaciones son 26.500. 26.500 es el monto de las vacaciones. Y el último empleado gana 50.000 y tiene comisiones por 70.000. Entonces, en salario le vamos a colocar 50.000 y en comisiones le vamos a colocar 70.000. Y ya ahí tengo la primera parte de mi nómina. Ahora, ¿qué me corresponde? Hacer los cálculos correspondientes tomando en cuenta los montos tope y tomando en cuenta cuáles son los sueldos y salarios que se toman para determinar o para incluirlo en la SFS AFP. Bien, en la guía vimos que solamente sueldos y salarios, comisiones y vacaciones son los que se toman en cuenta para sumarlo al sueldo. Sí, y determinar la TSS. En este caso, como los sueldos van, la comisión y las vacaciones, el sueldo total que se va, el sueldo bruto que se va a usar, eso es lo que dice total de ingresos. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta para cada cosa es que estoy haciendo la retención del empleado. En este caso, aquí es una nómina para, y aquí lo que trabajo es las retenciones que le voy a hacer a los empleados. Aquí yo no tomo en cuenta nada que tiene que ver conmigo como empleador, sino tomar en cuenta los topes salariales y que es en base a los empleados. Por ejemplo, para el seguro familiar de salud del que gana 175.000, ahí está por encima del tope salarial. ¿Qué decíamos? Vamos a verlo aquí atrás. ¿Qué decíamos? Que el tope salarial son de 134.820. Entonces, me voy para la nómina y para determinar este cálculo yo debo tomar en cuenta que es 134.820 por un 3.04 para poder determinar esto. Entonces, lo voy a hacer con la fórmula, le voy a dar a igual y voy a poner que esto es igual a esto por un 3. No es a eso, sorry. Es a 134.820 por un 3.04%, le doy un enter e inmediatamente me calcula cuánto es y me hace las restas. Si se dan cuenta, la fórmula está preparada para que inmediatamente yo coloco este monto, coloco los montos correspondientes, me va diciendo al final que me abarca. El seguro de vejez para la discapacidad o el seguro de fondo de pensiones, como es hasta 269.000, yo uso el monto total, entonces aquí mucho más rápido. Le voy a dar a igual, le voy a dar a esto y voy a decir que esto por el 2.87, vamos a ver. Vamos a ver. 2.87, así es. Por 2.87%. Y ahí está, y me sigue haciendo las deducciones. Entonces, este empleado tiene impuestos sobre la renta, pero no lo vamos a trabajar. ¿Por qué razón? Porque todavía no les he enseñado a cómo determinar el impuesto sobre la renta de los diferentes empleados cuando tienen un sueldo por encima. Ya luego les voy a enseñar en el siguiente video cómo se hace para que lo puedan determinar. Entonces, aquí tomo en cuenta los 71.000 y aquí los 120.000. Aquí tomo en cuenta los dos sueldos iguales porque no excede el tope del seguro de vejez. Y aquí tampoco estoy incluyendo el riesgo laboral porque al empleado no se le hace descuento con respecto a esto. En esta nómina solamente lo que se le descuenta al empleado, exceptuando el impuesto sobre la renta porque todavía no les he enseñado cómo hacerlo. Vamos a terminar de hacer estos cálculos para entonces pasar a lo que sería el impuesto sobre la renta, pero en un siguiente video. Entonces voy a hacer aquí lo siguiente, voy a colocar el signo de igual, me voy a colocar aquí, le voy a dar a por
Entonces coloco el 3.04%, que es lo que le corresponde, le doy un enter y está listo. Entonces me coloco aquí, le doy a igual. Entonces, como el seguro no me excede, le doy a por, entonces le coloco 2.87%, le doy un enter y ahí está mi monto. Y continúo aquí, esto por el 3.04%. Y aquí está. Entonces me coloco de este lado, le doy igual. Coloco aquí por el 2.87%. Le doy un enter y listo. Entonces ya cuando determinamos el impuesto sobre la renta, entonces ahí sí vamos a determinar cómo se hace y lo continuamos y lo pondremos. Por ahora es cuánto con esta parte. Ya estaremos conectándonos nueva vez, inmediatamente terminemos con esta parte, para continuar trabajando la segunda parte de la práctica, que sería el impuesto sobre la renta. Bien, vamos antes de, nos da tiempo todavía, ver el cálculo del que le corresponde al empleador con respecto a la nómina. Aquí vemos, vamos a colocar los nombres de los empleados, el salario de cada uno mensual. En este salario vamos a incluir las comisiones y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos de la nómina esa información, pero la vamos a traer del total de ingresos. Vamos a llevar 175,000 hacia el cálculo de la TCS al primer empleado. No voy a colocar los nombres, pero sabemos que tenemos que colocarlo. Aquí voy a colocar 71,500, que es lo que le corresponde. Y en la tercera, 120,000. Estoy colocando los salarios con todo lo que corresponde. Entonces, la plantilla me hace el cálculo directo, pues está lista para eso. Solamente aquí tenemos la ventaja de que si fuera una contabilidad computarizada, lo hiciéramos así, pero ya ustedes saben cómo trabajarlo, pues de aquí es donde ustedes van a practicar cómo hacerlo. Entonces, en la nómina ustedes lo van a hacer de manera directa ustedes mismos, y entonces el cálculo de la TCS sería solamente traer los salarios mensuales, que me incluye las vacaciones, las comisiones, el salario y todo lo demás. Y aquí los nombres. Esta parte no puede faltar. Entonces nos reconectamos en unos minutos para continuar con la segunda parte, que es donde les voy a estar enseñando cómo hacer el cálculo de la renta o el impuesto sobre la renta. Chicos, recuerden, nos conectamos en unos minutos de nuevo.